Un día a la vez. Ese es el secreto de la vida, de ir un día a la vez. Yo sé que hoy, con la ansiedad, con la estimulación, vemos que hay personas que son exitosas, que han llegado. Todo el mundo le ha costado llegar a donde ha llegado. Y lo importante es no entrar en el creer que uno no puede hacer algo. Al contrario, una idea siempre se puede llevar a cabo cuando uno lo desea, con planificación. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecos del Ser, el podcast de filosofía práctica y crecimiento personal que te invita a vivir con más conciencia, propósito y bienestar. Así que ponte cómodo, respira profundo y acompáñanos en este viaje de autoconocimiento y transformación. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Ecos del Ser. Os envío un saludo enorme desde el Distrito 13 en Budapest, Hungría, donde pasaré un par de semanas antes de seguir mi viaje al norte de Europa. Hay historias que no se cuentan solo por lo que dicen, sino por lo que esconden detrás. Y hoy quiero empezar con una de esas. Es una historia antigua, la leyenda del ciervo mágico, el Csoda Szarvas. Según los húngaros, aquí empieza todo. Dicen que hace miles de años, dos hermanos, Unor y Magor, hijos de un gran cazador, descendiente de gigantes, fueron a lo profundo del bosque a cazar. Y entonces apareció un ciervo blanco, pero no era un animal cualquiera. Su cuerpo brillaba, como si llevara la luz dentro. Sus cuernos eran enormes y parecían tocar el cielo, y como haría cualquier cazador, intentaron atraparlo. Pero cada vez que se acercaban desaparecía, y volvía a aparecer más adelante. Una y otra vez, durante días, semanas, cruzaron ríos, montañas, pantanos, pasaron hambre, frío, dudas. Hubo momentos en los que todo indicaba que debían parar, pero el ciervo siempre volvía a aparecer, un poco más adelante. Como si les dijera, venid, seguid, hasta que una noche lo entendieron. Ese animal no estaba ahí por casualidad, no era una presa, era una señal. Había sido enviado por los dioses y cuando decidieron confiar, todo cambió. El ciervo los llevó hasta una tierra fértil, llena de vida, un lugar donde podían empezar de nuevo. Esa tierra es la que hoy llamamos Hungría. Y todo empezó así, no porque el camino fuera fácil, sino porque decidieron seguir, incluso cuando no entendían absolutamente nada. Ahora piensa en esto, ¿cuántas veces en tu vida aparece algo así? Una idea, un impulso, algo que no sabes explicar, pero que sientes que es importante. Al principio quieres cazarlo, tenerlo claro, controlarlo, pero no funciona así, porque hay cosas en la vida que no están hechas para atraparlas, están hechas para seguirlas. Y ahí es donde empieza el problema, porque nos han hecho creer que basta con pensar en positivo, que todo es cuestión de actitud, pero no. La mentalidad que de verdad cambia tu vida no es la que evita el dolor, es la que sigue avanzando cuando todo se vuelve incierto, no es la que dice todo irá bien, es la que dice sigo aunque no lo vea claro. Porque al final, todos tenemos nuestro propio ciervo mágico. Y ser positivo es un trabajo muy duro, que viene cuando has convertido en resiliencia tu propia vida. Has escogido incluso desde el dolor buscar la luz entre tanta oscuridad. Y de eso es lo que te quiero hablar hoy. La verdad que nadie te cuenta. Ser positivo no significa que te pasen cosas buenas. Significa que cuando te pasan cosas malas no te rompes de la misma manera. Y hay una diferencia enorme en eso. Hay un tipo de persona que a mí me pone bastante nervioso. Son esos que cuando les cuentas un problema te responde con una sonrisa y dice, piensa en positivo, que todo tiene solución. Y tú ahí, frustradísimo porque piensas que el mundo entero se puso de acuerdo para hacer tu existencia más desgraciada. Y cuando ves a esa persona que con la mejor intención te lo dice, tú piensas automáticamente, gracias, nunca se me había ocurrido hacer eso. Como si pensar positivo fuera un botón que aprietas y ya está, y que la vida se vuelve maravillosa de un momento a otro. El mundo no está en su mejor momento. Hay guerras que no terminan, personas que trabajan de lunes a domingo y no llegan a fin de mes, enfermedades y para rematarlo, hay industrias enteras construidas para venderte positividad vacía, envuelta en frases bonitas sobre fondo de atardecer. Que si el universo conspira a tu favor, que si eres lo que piensas, que si solo necesitas creerlo con suficiente fuerza. Y yo cada vez que veo esas cosas pienso, ¿el universo conspira a favor de todo el mundo o solo de los que pagan el curso? El momento en el que empecé a abrir los ojos. Me he pasado la vida moviéndome de un sitio a otro, con una idea bastante simple. Hacer todo lo que siempre he querido hacer. Perseguir mis sueños y vivir mi vida como si fuera una aventura. Desde aprender nuevos idiomas, escalar una montaña, saltar desde un avión, visitar lugares que nunca habría imaginado o simplemente dejarme llevar por lo que me va trayendo la vida. Pero claro, como a todo el mundo me han pasado 1000 cosas, problemas, dudas,
Momentos en los que me he preguntado si estoy haciendo lo correcto, si todo esto realmente vale la pena. Las típicas preguntas que tarde o temprano nos hacemos todos. Y he tenido épocas malas, pero malas de verdad. Recuerdo una en concreto, que ahora hasta me río cuando la recuerdo con un amigo. Fue una de esas típicas épocas de miseria en algún punto de nuestras vidas. Los dos estábamos fatal económicamente y durante meses comíamos espaguetis con tomate, sin nada más, todos los días. Y en esa época hice cosas de las que no me siento orgulloso. Pero bueno, lo cuento simplemente para que podáis entender el contexto. Tenía una moto de 49 que usaba para ir a trabajar. Una motillo de esas pequeñas. Vivía en el centro de una ciudad, X, no lo quiero decir. Me iba genial, porque podía volver a casa al mediodía del trabajo para comer. En fin, que me facilitaba la vida. El problema es que durante un tiempo la llevé sin seguro, porque estaba sin dinero. Un día, volviendo a casa, una mujer salió con el coche de golpe de un parking sin señalizar y yo, automáticamente, cuando vi el coche, frené de golpe y salí volando, literal. Recuerdo ese momento como si fuera cámara lenta. Salí disparado hacia adelante, doy una vuelta en el aire y caigo de espalda. Me quedo sin aire durante unos segundos, abro los ojos y lo primero que hago es tocarme el cuerpo, las piernas, el pecho, intentando saber si me había roto algo. Y del milagro no tenía nada. Empiezo a ver gente a mi alrededor preguntándome si estoy bien. La mujer estaba nerviosa diciendo que iba a llamar a la policía, a la ambulancia o si quería que me llevara al hospital. Y yo, medio en shock, solo pensando que no tenía seguro, le digo que no pasaba nada, me levanto, cojo la moto, que tenía toda la parte de delante destrozada y en ese momento pienso, mejor me voy rápido antes de que llegue la poli. Así que me subo y me fui pitando. Al día de hoy lo pienso y me río, pero en ese momento era miedo puro. Y todo esto te lo cuento por una razón. Muchas veces pasamos por épocas malas, a veces por decisiones nuestras, otras simplemente porque la vida es así. Y eso no siempre lo puedes controlar. Pero incluso en esa época que en muchas cosas fui un completo desastre, también había cosas muy buenas. Tenía 21 años, vivía solo, estaba en un sitio que me gustaba, pasaba horas haciendo música, que era lo que de verdad me motivaba en ese momento. Sí, cometí errores, bastantes, pero decidí quedarme con lo bueno. Porque si algo he aprendido es esto. Ahora quiero que hagas lo siguiente. Quiero que visualices una pared completamente blanca. Y ahora imagina un pequeño punto negro en medio. La mayoría de la gente se queda mirando el punto negro, pero casi nadie mira todo lo demás. Y ahí está la clave. No puedes controlar todo lo que te pasa, pero sí puedes decidir en qué te enfocas. No es ignorar lo malo, es no dejar que lo malo sea lo único que ves. No es lo que te pasa lo que define tu vida, es la forma que decides interpretarlo y seguir adelante. Y con el tiempo entendí algo más. Esta situación puede parecer incluso graciosa cuando la cuento ahora. Ese accidente, esa época, las decisiones que tomé. Pero la realidad es que la vida es eso, los buenos y los malos momentos. He visto gente cercana morir. He tenido que estar solo muchísimas navidades porque mi familia estaba lejos. He vivido traiciones de personas que quería. Incluso situaciones en las que sentí que no tenía nada. En las que estuve muy cerca de no tener ni dónde vivir. Y tener que buscar soluciones de un momento a otro para salir adelante. Y es en ese tipo de momentos en donde de verdad cambias. Con el tiempo me di cuenta de algo. Toda esa mezcla de experiencias me convirtió en alguien que se reinventa constantemente. En alguien resiliente. Y sobre todo, por decisión propia, entendí que quedarme con lo bueno no significa negar lo malo, significa entenderlo, aprender de ello y usarlo para crecer. Y por otra parte, que muchas situaciones fueron reacciones en cadena de millones de errores que cometí y asumí mi responsabilidad de forma consciente. Años más tarde, leyendo un libro de estoicismo, con una frase muy simple con mucho significado que describía exactamente lo que había aprendido. Epicteto decía, hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. Y en ese momento lo entendí, no como teoría, sino como algo vivido. Ecos del Ser, tu podcast favorito de crecimiento personal. Lo que controlas y lo que no. El Enquiridión de Epicteto comienza con una frase que lleva más de 2000 años siendo ignorada masivamente. Atento. Hay cosas que dependen de nosotros y otras no. Así empieza, sin introducción larga, sin música de fondo. Solo esa verdad a pelo que si la asimilas de verdad, te cambia la forma de vivir la vida. Pero claro, asimilarla de verdad es la parte difícil.
porque lo que hacemos la mayoría del tiempo es exactamente lo contrario. Gastamos el 90% de nuestra energía en cosas que no controlamos y el 10% restante en quejarnos. Es un sistema muy consistente, muy humano y absolutamente ridículo. Piensa en esto. Un lunes por la mañana, suena el despertador 20 minutos antes de lo que debería. Intentas dormir y no puedes por el ruido que escuchas porque alguien de tu edificio está haciendo obras. Sales de casa con el tiempo justo, el metro se retrasa, llegas al trabajo con cara de haber dormido en una cuneta y tu jefe, que claramente tampoco ha dormido bien, te mira como si fueras el responsable de todos sus problemas. Y tú ahí, con la mandíbula apretada, rumiando mentalmente un discurso que nunca vas a dar en voz alta, pero que llevas 45 minutos construyéndolo en tu cabeza de cómo lo mandarías a tomar por el... Pero no lo haces porque necesitas el trabajo. Un momento, analiza la situación. ¿Cuánto de todo eso está bajo tu control? Ni las obras, ni el metro, y tú no escogiste tener un jefe como ese. Pero lo que está bajo tu control es cómo reaccionaste ante todas esas situaciones, tu discurso mental y el cabreo que llevas encima. Ese es el resultado de todo eso. Epicteto lo llamó la dicotomía del control. No porque fuera un hombre al que le gustaran las palabras complicadas, sino porque describía algo muy concreto. Las situaciones de la vida se dividen en dos categorías, las que están bajo tu control y las que no. Lo que sí está bajo nuestro control es nuestro dominio interno, nuestros pensamientos, acciones, decisiones, deseos y nuestras virtudes. Y lo que no está bajo nuestro control, que es algo externo, la salud, la reputación y la opinión de que tienen los demás sobre nosotros y prácticamente casi todo lo demás. El problema es que pasamos la vida intentando controlar cosas que no dependen de nosotros, a base de preocupación y de ansiedad anticipatoria, como si preocuparte lo suficiente por algo que no depende de ti fuera a cambiarlo. Lo que sí cambia es tu estado mental, tu nivel de energía y la cara que tienes cuando ya no puedes más. Esto no significa que debas ser indiferente a todo, significa que hay que ser muy selectivo en lo que pones tu energía. Si puedes hacer algo, hazlo. Si no puedes hacer nada, soltar no es rendirse, es la única respuesta inteligente. Y la diferencia entre soltar y rendirse es que cuando sueltas, liberas energía para actuar en lo que sí está en tu mano. Cuando te rindes, simplemente paras. Son gestos que parecen iguales por fuera y son completamente distintos por dentro. La positividad que viene de esto no es la de quien cree que todo irá bien. Y eso paradójicamente genera más calma que cualquier mantra que hayas escuchado en tu vida. No porque el mundo mejore, sino porque dejas de pelear contra él, en los frentes donde la pelea no tiene ningún sentido. Hay un proverbio budista que habla prácticamente de algo muy similar y dice así: si un problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante ello. Imagina que estás esperando una respuesta importante. Puede ser por trabajo, o un mensaje de tu pareja, o incluso una llamada de tu médico. Luego de un rato, tu cabeza, que es experta en imaginar, primero construye escenarios exageradamente negativos. Luego los detalla y los dramatiza. Sin que haya pasado absolutamente nada, ya has procesado emocionalmente una catástrofe que todavía no existe y probablemente nunca vaya a existir. Y ahí estás destrozado por algo que ni siquiera ha ocurrido. Eso es lo que Marco Aurelio intentaba explicar cuando escribió que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No era una frase bonita para poner en una taza, era un diagnóstico. Y si dice que el problema casi nunca es el evento en sí, sino que es la interpretación que le das a un suceso en particular, el relato que le pones encima, la historia que cuentas. Un ejemplo concreto y absolutamente cotidiano. Te mandan un mensaje que dice: necesito hablar contigo. Sin contexto, sin emoji, sin punto final que suavice nada, 4 palabras. Y esas 4 palabras, en función de quién te las mande, puede significar cosas radicalmente distintas. Si te las manda tu jefe, tu cerebro interpreta: me van a despedir. Si te las manda tu pareja, piensas: hay un problema grave en la relación. Si te las manda un amigo, puede que interpretes: algo le pasa, o puede que ni siquiera le des importancia. El mensaje es exactamente el mismo, lo que cambia es el contexto que tú añades. La película que ruedas en tu cabeza con 4 palabras de guión. No sufrimos por nuestros problemas, sufrimos por lo que imaginamos sobre ellos. No te digo que no te preocupes, te digo que hay una diferencia entre preocuparte de forma productiva, que es analizar el problema y ver qué está en tu mano, y preocuparte de forma destructiva, que es dar vueltas sin parar sobre algo que no puedes hacer absolutamente nada. Existe una gran diferencia. Una te puede ayudar a buscar una solución y la otra simplemente te paraliza. Y muchos hemos perfeccionado la segunda hasta convertirla en un arte. Te afecta,
te cambia el cuerpo, te tensa la mandíbula, te acelera el pulso, te hace responder mal a personas que no tienen nada que ver con lo que te está pasando. Todo eso por una historia que te inventaste tú, sin que nadie te lo pidiera. Los estoicos tenían un ejercicio para esto, se llamaba prosoche, que en griego significa atención vigilante. Hoy se vende como mindfulness o atención plena, con sus aplicaciones, sus retiros de fin de semana y con suscripciones mensuales. Marco Aurelio lo practicaba cada noche escribiendo en su diario. Epicteto lo enseñaba en sus clases y ninguno de los dos necesitó una app para recordárselo. La idea era la misma que hoy. Antes de reaccionar a cualquier cosa, debes hacer una pausa y preguntarte qué estás añadiendo tú a lo que ha ocurrido. Separar el hecho de la interpretación. El hecho es lo que pasó, la interpretación es lo que tú decidiste que significa. Y esa distinción, que sobre el papel parece pequeño, es donde está casi todo tu bienestar emocional. Porque resulta que la mayoría del sufrimiento cotidiano no viene de lo que ocurre, sino de la interpretación que hacemos sobre ello. La resiliencia que sale de entender todo esto no es heroica ni espectacular. No es de la persona que sonríe mientras le pasan cosas terribles y dice que todo pasa por algo. Eso no es real, ni honesto contigo mismo. La resiliencia real es mucho más tranquila. Es la de quien cuando algo le pasa mal, se hace la pregunta correcta. ¿Qué parte de esto es el hecho y qué parte de la historia es drama añadido? Y sé consciente sobre ello. Repasemos lo que te expliqué para que no se te olvide. 2 preguntas. Eso es lo que los estoicos llevan 2 milenios intentando meterte en la cabeza. Pregunta número 1. ¿Esto depende de mí? Pregunta número 2. ¿Esto es lo que pasó o es la historia que me cuento sobre ello? Te prometo que cambia cómo te tomas las cosas y a veces eso es simplemente suficiente. El error que cometes cada mañana sin darte cuenta. Vamos a lo práctico, a lo que puedes hacer hoy mismo para empezar a cambiar. ¿Cómo empiezas tu día? Describamos tu mañana típica. Suena el despertador y lo primero que haces antes ni siquiera de abrir los ojos es agarrar el teléfono en modo automático, el dedo se desplaza sobre la pantalla sin pausa y comienzas a scrollear. Noticias, la mayoría malas, redes sociales donde todos viven vidas perfectas menos tú, mensajes, algunos urgentes y otros que podrían esperar, pero ahí estás leyendo titulares diseñados para asustarte, para indignarte, para atraparte en el anzuelo del caos y todo esto antes del café. Pero ya te tragaste 20, 30, 40 minutos de información negativa, comparaciones tóxicas, noticias alarmantes y discusiones ajenas. Y luego te preguntas por qué te sientes agotado antes de comenzar el día, por qué te sientes ansioso sin motivo aparente y tú, sin saberlo, estás permitiendo que diseñen tu estado mental cada mañana. Estás entregando el control de tu mente a algoritmos cuyo único objetivo es mantenerte mirando la pantalla sin importar cómo te sientes. El filósofo romano Séneca lo dijo hace 2000 años. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es suficientemente larga y se nos ha dado generosamente para realizar las cosas más grandes si se emplea bien. El enemigo invisible que está saboteando tu positividad. Hay algo que puede estar afectando tu forma de ver la vida. Son las personas con las que compartes tu tiempo. Y no es una exageración. Las emociones se contagian, la forma de pensar también. Tu entorno te moldea más de lo que imaginas. Lo que escuchas a diario, lo que se repite en las conversaciones, las quejas, las ideas, todo eso va quedando dentro de ti. Y sin darte cuenta, al final empiezas a ver el mundo igual que ellos. No porque sea verdad, sino porque cuando lo oyes cada día te lo crees. Por eso, no se trata de alejarte de todos ni de volverte frío. Se trata de tomar conciencia. Las personas que tienes cerca te suman o te restan. No hace falta responder de inmediato, porque no todas las personas que estuvieron contigo en una etapa de tu vida tienen por qué acompañarte en la siguiente. Y si algún día te alejas de alguien por eso, no es egoísmo, es evolución. Es entender que estás cambiando, que ya no encajas igual que antes, y que a veces los caminos simplemente se separan, sin culpa, sin drama. Y en ese punto solo hay 2 opciones, seguir cargando con lo que ya no eres o soltarlo para poder avanzar. Porque al final, la vida no va de conservarlo todo, va de acercarte poco a poco a la mejor versión de ti mismo. La mentalidad positiva no es pensar que todo va a salir bien, ni tampoco estar sonriendo todo el día. Es permitirte gritar, enfadarte, romperte si hace falta, pero después de eso, volver a ti, dar las gracias por las pequeñas cosas de la vida y no dejar que un momento oscuro destruya todo lo que eres, porque al final, después de la tormenta, siempre llega la calma. Se trata de no perder nunca la esperanza cuando algo sale mal, de seguir avanzando incluso cuando no tienes respuestas. Y ahí está la verdadera clave. No en evitar el dolor, sino en no perderte a ti mismo dentro de él.
Después de mucho tiempo, hemos vuelto a abrir la librería. ¿Perdón? Entre telarañas, polvo histórico y algún que otro misterio, hemos encontrado auténticas joyas, así que tú ni se te ocurra moverte. Mi cuaderno estoico. Cómo prosperar en un mundo fuera de tu control. De Massimo Pigliucci y Gregori López. Este libro no lo leí sentado en un sillón. Lo leí en la montaña, con el viento en la cara y sin saber muy bien hacia dónde iba. Durante años, mi cuaderno estoico fue literalmente mi compañero, pero llevaba conmigo cuando me escapaba al Pirineo catalán. A esas jornadas largas donde caminaba horas sin cruzarme con nadie, y el silencio era tan profundo que mi cabeza comenzaba a hablar sola. En esos momentos, cuando me sentaba a descansar y el paisaje delante, abría mi cuaderno y hacía lo que el libro pide: escribir, pensar, aplicar. Hubo una tarde en especial que no lo olvidaré. Se cerró el cielo de golpe, ventisca, visibilidad casi nula, y comencé a buscar un refugio de los que conozco, que antiguamente usaban los pastores en alta montaña. Encontré una cueva pequeña, me metí dentro con la mochila, me hice un fuego, comencé a comer, y mientras esperaba que el tiempo se calmara, me puse a leer. Esa semana tocaba una lección sobre lo que depende de ti y lo que no. Y ahí, refugiado en esa cueva con el viento golpeando fuera, me cayó de golpe lo que Epicteto llevaba siglos intentando decir. Podía pasarme la siguiente hora maldiciendo el clima, o podía enfocarme en lo único que sí controlaba: mantenerme abrigado, conservar mi energía y esperar el momento perfecto para seguir moviéndome. Para mí, eso es el estoicismo. No es teoría bonita ni frases para cuando todo va bien. Son herramientas reales para el momento exacto en el que más las necesitas. Cuando todo se complica y estás al límite. Cuando la situación te supera y necesitas una forma de sostenerte. Y antes de entrar a lo que contiene el libro, quiero contarte algo sobre el hombre que lo escribió, porque importa. Massimo Pigliucci es filósofo, profesor en el City College de Nueva York y tiene doctorados en genética, biología evolutiva y filosofía. En el papel suena alguien que llegó al estoicismo desde los libros, pero no fue así. Lo que llevó a Pigliucci al estoicismo fue uno de los momentos más duros de su vida. Su matrimonio terminó, se mudó y al mismo tiempo su padre enfermó gravemente y murió. Y fue justo en medio de todo eso donde encontró a Epicteto, en donde a través de sus palabras encontró distintas herramientas que lo ayudarían a superar esa etapa tan difícil. Porque el estoicismo no es una filosofía para cuando todo va bien, es una filosofía pensada precisamente para cuando todo se rompa al mismo tiempo. Eso explica por qué este libro no suena al típico manual de autoayuda de aeropuerto. Suena a algo escrito desde la necesidad real, desde alguien que tuvo que apoyarse en estas ideas para salir adelante. Alguien que, como yo, en esa cueva no buscaba motivación, buscaba algo firme a lo que aferrarse. El libro lo escribió junto a Gregori López, terapeuta especializado en estoicismo aplicado, teoría y práctica unidas. El resultado: 152 lecciones, una por semana, pensadas para trabajarlas a lo largo de un año completo. Y esto es lo primero que quiero dejar claro: este no es un libro de teoría. Mucha gente lee sobre estoicismo, lee a Marco Aurelio, a Séneca, a Epicteto o Ryan Holiday. Lo encuentra interesante, lo subraya y 2 semanas después vuelve a reaccionar igual que antes ante las mismas situaciones. Porque leer no es practicar y el estoicismo, como cualquier disciplina real, solo funciona si se entrena. Lo que hace Pigliucci con este cuaderno es convertir la filosofía en un hábito semanal. Cada capítulo empieza con una escena cotidiana, algo que cualquiera reconoce. Luego viene una cita de uno de los estoicos clásicos: Séneca, Marco Aurelio, Epicteto o Musonio Rufo. Luego Pigliucci explica y la conecta con la vida moderna. Y luego, a través de ejercicios, aplicas la filosofía de manera práctica. El libro tiene espacios en blanco para que escribas, para que respondas preguntas, para que registres cómo te fue durante la semana. Recuerdo noches en la montaña, después de un día largo, escribiendo por la noche con el frontal en la cabeza, pensando en cualquier conversación que había sido difícil y que no había terminado en digerir, una decisión que me costaba tomar, una emoción que no entendía de dónde venía. El libro funcionaba como un espejo, y los espejos, cuando los miras de verdad, muestran cosas que en el ruido del día a día no puedes ver. Lo que hacía especial llevar este libro a la montaña es que ahí no tenía distracciones, sin notificaciones en mi móvil, solo yo, el silencio y las reflexiones que me hacían preguntarme muchísimas cosas sobre mí mismo. Y en ese contexto, las respuestas que aparecían eran mucho más claras que las que habría tenido en cualquier otro lugar. El paisaje salvaje te desnuda, y leerlo en ese lugar simplemente sentí que me calaba más profundo. Mi cuaderno estoico se divide en distintos bloques prácticos que corresponden a las 3 disciplinas del estoicismo: la disciplina del deseo, la disciplina de la acción y la disciplina del asentimiento. La primera es la disciplina del deseo, y es donde Pigliucci empieza porque es el fundamento de todo lo demás. No te pide que dejes de desear, te pide que analices dónde diriges esos deseos.
Epicteto llega a esa idea desde un lugar que nadie elegiría. Fue esclavo, no controlaba dónde vivía, qué hacía ni qué le podían hacer. Y aún así desarrolló una de las filosofías más poderosas sobre la libertad humana. Su punto de partida era este: hay un territorio que nadie puede invadir, lo que piensas. ¿Cómo decides responder? Los valores desde los que actúas, eso es tuyo. Todos los demás, los resultados, las opiniones ajenas, lo que el mundo hace contigo, vive fuera de ese territorio. Y la mayor parte del sufrimiento humano viene de confundir los dos. El primer ejercicio del libro es justo lo que te explica al principio del podcast: aprender a diferenciar qué cosas dependen de ti y cuáles no. Con eso haces algo muy simple: 2 columnas. Una, lo que está en tu control, y en la otra, lo que no. Y la mayoría de la gente se da cuenta de algo incómodo: la segunda columna es mucho más larga. Y ahí está el choque de frente con la realidad, el cubo de agua fría directo a tu cara, porque gran parte de las situaciones que nos pasan cada día se escapan completamente de nuestras manos. En la cueva, mientras esperaba que pasara la ventisca, esto me quedó muy claro. No había nada que pudiera hacer para cambiar el clima, por más que me cabreara. Ni el viento ni la nieve pararía porque yo lo deseara, para que yo continuara mi camino. Pero sí podía decidir cómo usar ese tiempo. Podía quedarme ahí sin hacer nada, pensando en lo que podía salir mal, o podría abrir mi cuaderno, hacer el ejercicio de esa semana y aprovechar el tiempo que la montaña me estaba dando para conectar conmigo mismo. Eso es la disciplina del deseo, en su forma más concreta: no resignación, precisión. Saber dónde poner la energía cuando la situación no puedes cambiarla. Pigliucci también habla de algo que los estoicos llaman la visualización negativa. Imagina que pierdes lo que más valoras, no para deprimirte, sino para aprender a valorarlo mientras lo tienes. En la montaña lo entiendes muy rápido. Después de caminar 30 kilómetros con frío y cansancio, las pequeñas cosas se vuelven muy valiosas. Tu ropa seca, un fuego o simplemente algo de comida. Porque cuando estás al límite, con hambre de verdad, un trozo de pan duro sabe como si estuvieras comiendo algo directo de un restaurante con estrella Michelin. Y no es broma. Y ahí te das cuenta de algo: la filosofía y la naturaleza en el fondo enseñan lo mismo, solo que de distintas maneras. La segunda disciplina es la acción, y ahí es donde Pigliucci se pone más concreto. Saber qué hacer y hacerlo son 2 cosas completamente diferentes. Todos conocemos a alguien que tiene clarísimo lo que necesita cambiar y no lo hace. A veces, ese alguien somos nosotros. Los estoicos tenían un concepto para esto, lo llamaban katekon. Se traduce como el deber apropiado, lo que corresponde hacer en cada situación según quién eres y qué valores tienes. Una de las semanas más poderosas de esta sección es la 29. El ejercicio es repasar tus acciones cada noche. Marco Aurelio lo hizo durante décadas. Al final del día se hacía 3 preguntas. ¿En qué fallé hoy? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué haré diferente mañana? No para castigarse, para ajustar, como un navegante que corrige el rumbo todos los días. Yo empecé a hacer este ejercicio antes de dormir. Escribía en el cuaderno antes de apagar el frontal. No siempre tenía respuestas claras, pero el solo acto de preguntar cambiaba algo. Me obligaba a salir del piloto automático, a mirar el día como algo que había elegido vivir de cierta manera, no como algo que simplemente me había pasado. Y curiosamente, las respuestas más honestas aparecían ahí, en el silencio. Incluso hay lecciones que te preparan para algo muy concreto: lidiar con personas que no te gustan, pero con las que por obligación lo tienes que hacer. Y si te soy sincero, esta es una de las lecciones que más me ha marcado, porque no me gusta nada tener que pasar tiempo con personas con las que no me siento cómodo. La tercera disciplina es probablemente la más difícil de explicar, pero también una de las más transformadoras: el asentimiento. Epicteto hablaba de algo que llamaba impresiones, y esto es clave. Cada vez que ocurre algo, la mente reacciona automáticamente, incluso antes de que tengas tiempo de pensarlo con claridad. Es un reflejo. Alguien cancela un plan sin dar muchas explicaciones y en segundos tu mente comienza a inventarse respuestas, y la mayor parte del tiempo es un drama inventado. Pero aquí está lo importante: nada de eso es la realidad. Es una interpretación automática, una historia instantánea que la mente crea para llenar el vacío de lo que no sabe. El problema no es que aparezca esa historia, es creerla sin cuestionarla. El asentimiento es la capacidad de hacer una pausa entre lo que ocurre y lo que decides aceptar como verdad. En ese momento en el que puedes decir: esto es lo que estoy pensando, pero todavía no sé si es cierto, no se trata de negar lo que surge, sino de no reaccionar automáticamente a ello. Es no dar por hecho algo que realmente no sabes, y eso lo cambia todo. Porque ahí dejas de ser arrastrado por la primera interpretación y empiezas a elegir cómo quieres responder. Cuando estás en la cresta de una montaña, esto lo aplicas de una manera muy concreta. Cuando el clima cambia de golpe y tienes rachas de viento que te tirarían perfectamente montaña abajo, la primera impresión puede ser pánico. La mente construye escenarios rápido, pero cuando ya tienes algo de experiencia en la montaña, aprendes a hacer esa pausa. Me pregunto, ¿qué está pasando realmente? ¿Cuál es el peligro concreto ahora mismo?
¿Qué sé con certeza y qué estoy asumiendo? Recuerdo una vez que estaba en el pico del infierno, comenzó a soplar muy fuerte, ese viento que no te puedes mantener en pie. Miré alrededor y me tumbé detrás de una roca enorme, a comer, a escuchar música, simplemente a relajarme y disfrutar del paisaje. De lejos veía a algunas personas pasar, luchando contra el viento, desesperadas, y yo tan tranquilo mirando la situación. Me veían y no eran capaces de venir donde estaba a esperar que se calmara el viento. Decidían seguir adelante a un riesgo innecesario. Ese mismo proceso mental es el que Pigliucci propone para la vida cotidiana. Y haberlo practicado en situaciones límite me hizo entender lo que el libro intentaba enseñar de una manera que ninguna lectura en casa me había dado. El ejercicio de la semana 36 pide esto: aprender a no reaccionar impulsivamente ante una situación. Analízala y pregúntate esto: ¿es esto un hecho o es mi interpretación? ¿Esto es algo que está bajo mi control o no? ¿Mi respuesta se alinea con mis valores? 3 preguntas, unos segundos de pausa y la calidad de la respuesta cambia por completo. Hay algo que Pigliucci dice en sus entrevistas que me parece el corazón de todo esto. Cuando estaba atravesando esas situaciones difíciles, buscaba algo que le dijera qué hacer mientras sufría. Y eso es exactamente lo que el estoicismo da. No respuestas sobre el sentido del sufrimiento, herramientas para seguir funcionando dentro de él, para no dejar que el dolor externo se convierta en caos interno. Se acabó el monólogo. Sí, por fin. Ahora empieza la hora de la terapia, con nuestro psicólogo favorito, Carlos Gregorio. Un espacio para hablar, reírnos, reflexionar y descubrir técnicas que pueden mejorar tu vida, o al menos ayudarte a abrir los ojos. Así que relájate, que seguimos con el paliqueo, aquí, en Ecos del Ser, tu podcast de filosofía práctica y crecimiento personal. Hola Carlos, bienvenido. Hoy he estado hablando de lo que es el positivismo, pero desde el punto de vista realista. Y me gustaría que me dieras tu visión sobre este concepto. Hola Enzo, y gracias a todos por invitarme una vez más. Desde mi punto de vista, y seamos sinceros, nada se construye sin esfuerzo. Estoy harto de ver en redes sociales que solo con desearlo el universo te lo concede, y no es así. Hay que entender que la mentalidad positiva no es un don, es una habilidad que se entrena. Es como un músculo que hay que ejercitar para que crezca. Y eso es precisamente lo contrario de aquello para lo que nuestro cerebro está programado, que es el ahorro de energía y la ley del mínimo esfuerzo. Por eso nos seduce tanto la idea de que puedes lograrlo todo solo con el pensamiento. ¿Cómo nos influye esto? ¿Puede ser perjudicial a largo plazo? Sin duda. Nos acaba volviendo pasivos en lugar de resilientes. Empezamos a delegar nuestra vida a frases como «no puedo con esto, es muy difícil, pero todo se arreglará solo». Esa actitud no nos prepara para la realidad. La verdadera mentalidad positiva es la que te permite decir «esto va a ser duro, pero puedo conseguirlo si hago un poco cada día». Si no hay acción, esa positividad es solo una vía de escape. ¿Cuál sería la manera de que alguien podría comenzar a ser positiva, pero de una manera realista? Pues dejando de buscar atajos. No busquéis que las cosas sean fáciles, buscad ser más capaces. La gratificación real llega del esfuerzo real, de aceptar que el error es parte del éxito y no algo de lo que huir. La positividad es una consecuencia del trabajo bien hecho, no un sustituto de él. ¿Podrías darnos algún consejo para empezar a practicarla? Claro, tomad bolígrafo y apuntad en vuestro diario los 2 ejercicios de esta semana. El primero sería la reestructuración de la queja operativa. Cuando te pilles diciendo «esto es imposible, no voy a terminarlo», no elimines el pensamiento, pero añade una cláusula de acción inmediata. Por ejemplo, de «estoy agotado y este proyecto es un caos» a «estoy agotado y este proyecto es un caos. Por lo tanto, voy a desglosar las tareas y haré solo la primera ahora mismo». ¿Por qué funciona? Porque pasas del sistema emocional, la parálisis, al sistema ejecutivo, a la acción. Y el siguiente ejercicio sería el registro de evidencia de logro. Al final del día, olvida la gratitud pasiva por un momento y anota en tu diario 2 cosas que tú hiciste y que requirieron esfuerzo, por pequeñas que te parezcan. Por ejemplo, no quería ir al gimnasio, pero preparé la mochila y fui 20 minutos. ¿Por qué funciona? Porque refuerza tu autoeficacia. Tu mente empieza a entender que tú mandas sobre la resistencia interna y lo que consigues es construir una identidad de persona capaz en lugar de el de una persona que espera tener suerte en la vida. Y ahora, para terminar, ¿quieres dar algún mensaje sobre lo que es la falsa positividad?
que hay que tener claro que ser positivo no es algo que te llega un martes por la mañana de forma espontánea. Requiere comprensión y voluntad. Hay que comprender que los errores son parte del éxito y todo lo que merece la pena construir merece también nuestra atención y nuestro esfuerzo. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un placer como siempre tenerte aquí y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a vosotros. Os mando un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia y nos vemos pronto. Los verdaderos superhéroes no vuelan, no lanzan telarañas y no tienen superfuerza, pero están ahí fuera, inspirando al mundo y son completamente anónimos. En esta sección escuchamos sus historias. Esto es Los héroes no tienen capa. Hoy estoy con Martín Vázquez Jones, activista medioambiental, cofundador de la organización Río Sustentable y uno de los jóvenes líderes por los ODS de la ONU. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Enzo, amigo querido, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Yo muy bien, gracias a Dios. Todo bien ahora que estoy aquí contigo en el podcast. La verdad que tenía muchas ganas de poder invitarte y saber un poco más de lo que estás haciendo ahora mismo. Me gustaría saber sobre tu historia, cómo comenzaste y en qué consiste tu lucha como activista medioambiental. Bueno, esta lucha comenzó desde chico. Yo soy una persona que me crié arriba de los árboles. Con mis amigos de la barra del barrio tenemos la dicha de haber nacido frente a una plaza que estaba llena de árboles y nos juntamos siempre ahí, nos hacíamos la casa de los arbolitos. Y bueno, desde muy chiquito, desde niño, que le tomé mucho amor a la naturaleza y bueno, eso con el paso del tiempo se fue consolidando. Y ya hace 6 años que junto a estos mismos amigos que nos volvimos a encontrar luego en la pandemia, creamos una organización ambiental que se llama Río Sustentable, como dijiste vos. Y bueno, surge más este camino más institucionalizado, por así decirlo, de la lucha por el agua, por la defensa del agua, por la defensa de los ríos y principalmente de este río, que es el río Suquía, que atraviesa la ciudad de Córdoba de punta a punta, que si bien tiene 37 kilómetros urbanos, tiene 200 kilómetros de extensión. Es un río enorme y bueno, así lo es la tarea también de descontaminarlo. Te veo bastante activo a través de lo que son redes sociales. ¿Qué es lo que hacéis en las jornadas de limpieza del río Suquía? Por un lado, lo que son las limpiezas diarias, yo me propuse este año 2026 hacer una limpieza por día durante los 365 días. ¿Yo qué hago? Cuando termino mi jornada laboral y cuando tengo un tiempito, salgo a correr, a andar en bicicleta o a caminar y los últimos 15 minutitos me llevo una bolsa conmigo y bueno, hago una limpieza. De esa forma lo muestro a través de mis redes y la idea es generar un poco este sentido de pertenencia y concientizar sobre todo a los más jóvenes de que limpiar el río toma solamente 15 minutos y que está en nuestras manos, los ciudadanos, el hecho de poder recuperarlo, de poder tenerlo sano. Y además de esto, tenemos el grupo de Río Sustentable que hace una limpieza cada 2 semanas, o una limpieza o una forestación cada 2 semanas, que eso ya es el movimiento, digamos, ya eso es en el marco de la tarea grupal, de la tarea en equipo, de lo colectivo, digamos, que también es una actividad hermosa, porque qué hermoso, ¿no? Compartir un momento junto al río, junto a amigos, y hacer esto que es tan valioso, tan importante. Y en cuanto a las personas que te ayudan a hacer lo que es la limpieza, ¿que están participando activamente o hacéis, por así decir, un llamamiento a través de las redes sociales? Tenemos un equipo consolidado, un equipo de coordinadores que son quienes llevamos a cabo, digamos, la parte operativa de las limpiezas. Vos imaginate que pueden venir 50, 60, 70 personas, lo cual necesita una cierta organización, un cierto planeamiento. Entonces es importante el equipo de coordinadores, sobre todo por cuestiones de seguridad y para estar cerca de los voluntarios, para que los voluntarios se lleven un aprendizaje. Y además tenemos el voluntario que viene a veces y a veces sí, a veces no. Viene un sábado porque puede, otro sábado no puede, un sábado no puede, ese es el que más varía, el más voluminoso. Tenemos, no sé, en los últimos 6 años tenemos una métrica de haber recibido 2.000 personas que van y vienen. No siempre son las mismas, pero un porcentaje te diría de que siempre tenemos 30, 40 personas fijas, digamos, los días de las limpiezas. ¿Y cuál es el mayor problema y causa de contaminación en el río? Yo lo separaría en 2. Por un lado tenemos los residuos sólidos urbanos, que son todo lo que tiene que ver con
el plástico, las bolsas de plástico, sobre todo la ropa, los residuos textiles, el cartón, el vidrio, el PET. Y por otro lado tenemos lo que son los residuos cloacales o que yo le llamo las aguas negras que entran de forma clandestina al río, porque hay que entender que eso está prohibido, pero que aquí en Córdoba, como en otras partes del mundo, no hay un control por parte del Estado, no hay un control por parte de digamos, las instituciones que deberían llevar a cabo el control y la fiscalización, y que por ello tenemos estas aguas residuales que son la principal fuente de contaminación desde el punto de vista químico-biológico del agua. Cuando veis que todo el trabajo que hacéis y luego por parte de lo que comentaste del Estado que no esté controlando o esté fiscalizando de que ese tipo de cosas no pasen, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, es algo que pasa todos los años. Por ejemplo, este año tuvimos mucha agua, mucha lluvia, y la lluvia trae la creciente de los ríos, y la creciente de los ríos trae muchos residuos. Los ríos esencialmente conectan ciudades, entonces a su vez conectan personas, conectan barrios, conectan residuos. Entonces generalmente cuando el residuo se dispone mal en casa, en una familia, en un barrio, afecta a otra familia, afecta a otro barrio que está aguas abajo. Eso genera mucha frustración para nosotros que somos quienes limpiamos, porque generalmente todos los años volvemos a limpiar el mismo lugar. Y la gente a veces me pregunta, ¿por qué seguís limpiando si siempre se va a volver a ensuciar? Bueno, primero porque alguien lo tiene que hacer, y segundo porque nosotros trabajamos sobre el ejemplo más que sobre la gestión. Entonces yo creo que lo más trascendental no es tanto limpiar, sino cambiarle la mentalidad a las personas, que a su vez es la tarea más difícil, porque lo más fácil sería decir yo me dedico solamente a la gestión, que sería encontrar personas, limpiar el río, limpiarlo y lo dejamos bonito, pero el cambio realmente está en la cultura. Entonces por eso hacemos tareas de concientización, por eso nos quedamos un rato más hablando con la gente, por eso vamos a los barrios, por eso nos conectamos con los clubes, por eso vamos a la iglesia, por eso hacemos la tarea de concientizar a través del contenido en redes sociales, que es fundamental, porque si no, ¿cómo hacemos para llegarle a más cantidad de personas, a más volumen de gente? Bueno, esa es una tarea titánica que ya lleva 6 años, que nosotros entendemos de que está mejorando, pero que todavía hay un camino largo por recorrer. ¿Cuál es la importancia de la comunidad para llevar a cabo todo lo que es esta labor? No, la comunidad es fundamental. Vos fíjate que si la comunidad no acompaña, la tarea fracasa. Si nosotros no logramos de que la gente comience a separar su residuos en su casa, que utilice el servicio que provee el Estado, de que te pasan a buscar los residuos secos un día de la semana, la limpieza del río fracasa, porque cada vez vamos a tener mayores residuos en el río. Cada vez somos más residuos en el río, más contaminación, más pérdida de biodiversidad, más pérdida de calidad de vida, más pérdida de salud, porque tener un ambiente contaminado implica tener una salud propia contaminada. Entonces el acompañamiento de la comunidad es esencial. Por otra parte, ¿en qué consiste tu labor como miembro de los jóvenes líderes de la ONU? Bueno, ser joven líder de la ONU, Young Leader for the SDGs, es una de las responsabilidades más apasionantes que me ha tocado vivir en mis 30 años de vida. Vos fíjate que a mí me eligieron entre 33.000 personas que postularon, y soy uno de los únicos 5 hombres que han sido elegidos. Somos 17, 12 mujeres, 5 hombres, y tan solo somos 3 en Latinoamérica justo, pero somos solamente 2 los que hablamos de temas climáticos o ambientales. Entonces es, por un lado, un gran honor, pero también una gran responsabilidad, porque estamos representando a la juventud, no solo a nivel local, provincial, sino que también regional y mundial. Y obviamente que es apasionante, porque a uno lo permite subirse al escenario y poder conversar con personas que saben un montón, con un montón de personas que están haciendo grandes cosas por el planeta, por personas como uno que comparten una visión de que la felicidad solamente la vamos a lograr cuando estemos todos bien, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo. Lo que yo a lo mejor añoro, busco, sueño es que todos nos encontramos en una buena situación. Mientras haya una persona en este planeta que no tenga acceso al agua potable, bueno, ahí ese sueño falla, ese sueño no se puede cumplir. He visto
que argentinos y chilenos están comenzando a unirse para proteger bosques y glaciares en la Patagonia. ¿Me podrías contar qué es lo que está pasando ahí? Bueno, Argentina, Chile y Bolivia son conocidos por tener grandes reservas de minerales. Minerales que son necesarios para, hacen posible que nosotros estemos conversando, ¿no? A través de una computadora, del ordenador, de un teléfono. Y esos minerales se encuentran en nuestra región del planeta. Lo que pasa es que muchos de esos minerales se encuentran debajo de las reservas de agua que justamente abastecen de agua a muchas comunidades. En Argentina, 7 millones de personas. No estoy seguro del dato en Chile. Pero entonces tenemos esa dicotomía de que necesitamos el mineral para producir ciertos bienes que demanda el mundo, pero a su vez explotar esos glaciares, esos bosques, implicaría una grave consecuencia para estas comunidades que necesitan esta agua, no solo para el día a día, ¿no? Beber y higienizarse, sino para la producción, para sus cultivos, para la producción local. Entonces, es una situación muy complicada, controversial, pero que lo que sobre todo exige es una gobernanza participativa, ¿no? Donde todas las voces puedan ser escuchadas, y principalmente que si se va a llevar a cabo esta actividad, que se haga bajo todos los tipos contemplando el impacto ambiental y social sobre todo. Es curioso, pero el ser humano es el único animal que destruye su propio hogar. Creo que uno de los principales objetivos como sociedad es hacer reeducación a nivel global sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. ¿Cuál crees que es la mejor manera para poder hacer esto? Involucrarse. Yo creo que se trata de salir de una situación de confort, de creer que siempre hay alguien que lo va a hacer por uno, ya sea el Estado, el vecino, lo que sea, y saber de que el hecho de que todos nos involucremos un poquito, un rato de cada día, un rato de que dejamos de hacer un escroleo o de boludear con el teléfono y se lo dedicamos a ir a limpiar el río, a dar un mensaje, a compartir una enseñanza, yo creo que haría un gran cambio, y sobre todo de poder tener un mundo o tu localidad o tu barrio o tu pueblo más sustentable. Yo creo que de eso se trata, de involucrarse. Y en el caso de que, por ejemplo, haya alguien de los oyentes que esté en este momento escuchando esto, si tiene alguna problemática como todo lo que tú estás contando que pasa en Argentina y quiere hacer algo, ¿tú qué le dirías para que pudiera comenzar a hacerlo? Un día a la vez. Ese es el secreto de la vida, de ir un día a la vez. Yo sé que hoy, con la ansiedad, con la estimulación, vemos que hay personas que son exitosas, que han llegado, todo el mundo le ha costado llegar a donde ha llegado. Y lo importante es no entrar en el creer que uno no puede hacer algo. Al contrario, una idea siempre se puede llevar a cabo cuando uno lo desea, con planificación, con disciplina, con metodología. Y que si hay alguien que te dice que no, tenés que saber de que a mí también me dijeron muchas veces que no. Me dijeron que estaba loco, que yo nunca iba a poder lograr lo que hoy estoy logrando, y que sin embargo a veces las cosas tardan. A mí me tardaron 6 años, pero hoy te puedo decir que estoy viendo frutos, y que todo tarda, pero que siempre hay que confiar en uno, como te dije antes, con una metodología, con disciplina. Y yo creo que toda idea puede llevarse a cabo, yendo un día a la vez, yendo objetivo por objetivo, tocando puertas, mandando mensajes, preguntándole a personas que ya hayan hecho eso, cómo lo hicieron, acercándose al municipio, a la comuna, a la gobernación, pedir ayuda, contarle las ideas a los amigos. Bueno, siempre va a haber una persona que te va a escuchar dentro de todos los que no te van a escuchar, y que tal vez encontrarás un aliado en el lugar menos esperado. Me gustaría saber qué es lo que vas a estar haciendo durante este año con respecto a este tema. El objetivo número 1 es poder consolidar un programa que voy a estar lanzando muy prontamente, que se llama Guardianes del Agua. Es un programa de alfabetización climática, y es un programa que lo que busca es formar líderes climáticos y defensores del agua que puedan ser replicadores en sus comunidades. Es una escuela que lo que busca es cómo proteger el agua como un elemento fundamental y trascendente para la supervivencia humana y planetaria,
pero que a su vez entienda de gestión de riesgos de desastres, que entienda del valor de la comunidad en cuanto a llevar a cabo acciones de incidencia local como limpiezas y forestaciones, y sobre todo un programa de líderes que puedan llevar esta voz de la protección del agua a todos los rincones de nuestra querida Córdoba, principalmente acá en nuestra provincia. Y bueno, ese es uno de los grandes deseos para este año. Tengo otros más, pero yo estoy convencido que ese es el más difícil, el más desafiante, el que más me apasiona y el que más me gustaría ser parte. Y ahora, para acabar, ¿te gustaría dar algún mensaje a la audiencia? Primero que nada, gracias por este espacio, por esta oportunidad de estar charlando contigo, hermano. Y principalmente que hoy estamos rodeados de estímulos que sobre todo que a veces pueden crear mucha ecoansiedad, que le llamo yo, que es una ansiedad vinculada a el sufrimiento ambiental y social, y que lejos de apagarse, lejos de sentirse ansioso, como lo digo, tratar de canalizar esa ansiedad y transformarla en algo positivo, en algo que nos permita a nosotros accionar localmente sobre cualquier problemática que veamos cerca nuestro, porque vos también, como yo, somos latinos, latinoamericanos, suramericanos, y sabemos muy bien que los problemas sociales y ambientales y de toda índole nos sobran, y que lo que faltan son manos para poder dedicarle amor, tiempo y mucha dedicación a cada uno de ellos. Entonces yo creo que lejos de apagar esa ilusión, hay que transformarlo en energía positiva para tratar de cambiar el mundo, un día a la vez. Bueno, Martín, ha sido un placer estar aquí contigo y que podamos compartir este rato para que los oyentes puedan conocer sobre tu labor y realmente lo que significa ser un activista medioambiental. Así que te envío un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias, Enzo, amigo, y espero volver a verte pronto. Un abrazo para todos. Bueno, espero que hayáis disfrutado la entrevista con Martín. Con él nos conocimos hace un tiempo en Noruega y tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque creo que es un gran ejemplo para todos nosotros, porque creo que es una lucha muy importante lo que él está haciendo en poder conservar lo que es el medio ambiente. Bueno, ya hemos llegado al final del capítulo de hoy. Os quiero agradecer por estar ahí, por escucharnos, por invertir vuestro tiempo. No os olvidéis de suscribiros a este canal. Nos podéis escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y a través de Som Reggae FM. Muchas gracias, un abrazo enorme y hasta la próxima. Ecos del Ser, podcast de filosofía práctica y crecimiento personal. Bueno, simplemente queremos ayudarte y quizás te ahorres algo de dinero de tus terapias. Y a ver si dejamos todos de ser un poquito menos tóxicos.